Yo quería presentarles a los que participan en esta mesa. La mesa se llama Historieta en Dictadura y me parece interesante como leí las ponencias de los chicos, un poco cómo se van a ir articulando, me parece que eso va a quedar claro en la mesa, estas referencias que tienen que ver con dos dictaduras que cruzaron y partieron a cada uno de los países, ¿no? La Argentina, que fue en 1976 a 1983, y la dictadura de Pinochet en Chile. Y pensaba, porque me parece que hay, un poco hablamos a la mañana de eso, ¿no? De la idea de, bueno, cómo transita la cultura y en particular la historieta y el humor gráfico cuando los hechos acontecen, cuando pasa el tiempo y cuando son releídos al cabo de más tiempo, ¿no? Así que yo lo que les iba a proponer era ir un poco en orden cronológico, que me parece que por ahí se puede ir ganar un poco más. Así que en principio la primera sería Alejandra Menichetti Caballero, que es de Santiago, nació en 1994, es estudiante de literatura de la Universidad Finisterra, alumna de mención de edición de textos, ayudante del curso de habilidades del lenguaje y metodología de la investigación. Es coeditora de la editorial Piedra Angular y está interesada en la novela gráfica con temáticas de política, género y relación texto-imagen. Y su ponencia se llama Violencia Política y Representación en los años de Allende. Por eso decía empezar con ella, que sería como lo previo, ¿no?, al golpe militar. ¿Querés o querés que te lo pase? Según Cynthia Milton, profesora de la Universidad de Monterrey, el arte puede ayudar no solo a los que han pasado por eventos traumáticos para darle forma y sentido a sus experiencias, sino que el arte también puede ayudar a los que no han experimentado directamente tales eventos, se acerquen más y lo reconozcan con mayor empatía. Los años de Allende, de Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, aborda el gobierno de la Unión Popular desde 1970 hasta el golpe de Estado de 1973. Este trabajo busca analizar el tratamiento de la violencia política en esta novela gráfica con el fin de reflexionar sobre cómo este tratamiento permite una reconstrucción del pasado a través de la estructura de las viñetas y consigue mostrar este tipo de violencia a un público que suele ser alejado de las discusiones en todo el periodo por no haber sido parte de él por temas contextuales. ¿Por qué la violencia política? La violencia política siempre es una parte importante al momento de representar en cualquier discurso sobre este periodo. Y sobre todo a partir de lo que sucede aquí en Chile en 1973. No obstante, puede ser un tema bastante complejo de representar, porque se puede caer bien en la brutalidad extrema, explicitando esta brutalidad, haciéndolo demasiado explícito y siendo esto un impedimento para poder entender el proceso completo, o bien se puede suavizar eliminando partes de la historia con lo que no se entiende completamente el proceso. Entonces hay dos vertientes que suelen darse en estos discursos en torno a la dictadura. Esta novela gráfica logra distanciarse de estas imágenes más explícitas a través de la composición de las viñetas y de las ilustraciones específicamente, pero a la vez es capaz de reconstruir y presentar de manera clara la información un poco más compleja. A pocas páginas de inicio de la historieta nos encontramos con una representación del bombardeo de la moneda de 1973. Al lado derecho e izquierdo de esta imagen está acompañada de varias viñetas orientadas verticalmente en esta figura. Esta figura me parece particularmente importante para representar la violencia política porque en torno a este gran bombardeo, estas viñetas pequeñas permiten dar cuenta de qué es lo que se estaba generando paralelamente a este hecho, que es el hecho que marca realmente la dictadura chilena. Con planos que asemejan a los de una película. Estas viñetas permiten entender que con este hecho en particular se daba inicio a una serie de sucesos en el país, afectando cada parte de distinta manera. Vemos, por ejemplo, los lentes de Allende, vemos la bandera chilena quemada, en fin, vemos cómo se afecta con solo este hecho en medio todas las aristas del país. Otro
metodología similar es utilizada cuando se retrata secuencialmente el asesinato de René Schneider en 1970. La página, dividida en 5 viñetas, reconstruye secuencialmente el suceso. Reconstruye hora a hora los momentos previos y posteriores a la muerte del oficial. La tinta, más oscura que las viñetas anteriores, marca la intensidad del hecho. Es decir, hay una otra estrategia, además de la disposición de las viñetas, que es el uso de la tinta. El uso de la tinta en este caso es más oscuro y marca un poco la intensidad de lo que está pasando en ese momento. Las viñetas generan perspectiva del cuerpo de las expresiones de los participantes, dando a entender, sin necesariamente mostrar explícitamente qué es lo que está pasando, cuál fue el destino de este oficial. Esto me pareció particularmente relevante por eso, porque con la estructura de las viñetas se marca qué es lo realmente importante mostrar para entender el proceso. Esta secuencialidad, este orden, me parece particularmente importante porque es coherente con la planificación con la que sucedió este hecho. El asesinato de René Schneider fue un asesinato tremendamente planificado. Se sabía dónde iba a transitar, dónde iba a moverse. Entonces, de alguna manera, la secuencialidad de las viñetas permite dar cuenta de esta planificación, de este orden. Se puede establecer desde aquí que en esta novela gráfica hay otro nivel de lectura que está dado por el uso metafórico de la viñeta, que deja de ser un mero soporte de la historieta y adquiere significado en sí mismo. Me refiero a que con este orden, no solamente la historieta se convierte, o sea, la viñeta se convierte en un soporte, sino que es un significado en sí mismo. O sea, en este caso es un significado de orden, de estructura, que tiene que ver con el asesinato de Schneider, pero que es diferente a esta estructura. Esta estructura tiene, muestra en la parte inferior el asesinato de Edmundo Pérez Urbach en 1971. En estas, si se fijan, hay menos orden que en el asesinato de René Schneider. Hay un poco más de caos. Son mucho más irregulares, incluso ocupan menos espacio de la página. Lo que tiene sentido si consideramos cómo sucedió en la vida real este hecho. Esta irregularidad de las viñetas se da en otro momento en el que la violencia política se convierte en protagonista de los sucesos. ¿Puede pasar? Se trata de un enfrentamiento entre pobladores milistas del campamento Nueva La Habana y carabineros de Chile, el que tuvo lugar en Plaza Bulnes en 1971. Si se fijan, acá nos encontramos otro momento en el que las viñetas permiten dar cuenta de este caos, que son irregulares, que no tienen el mismo orden que tenía el asesinato de René Schneider, por ejemplo. En esta página vemos nuevamente que lo irregular en las viñetas permite entender el caos de ese hecho a través de una materialidad íntimamente relacionada con lo que se está representando. Sí. En la figura 5 es posible identificar un cambio en el recurso utilizado hasta el momento para representar la violencia política. En vez de la tinta, ahora se ocupa el grafito. Pero es interesante que el cambio se produce de manera abrupta. Hay una viñeta superior que todavía utiliza la tinta y que es una viñeta que está bastante comprimida, que es poquito anterior al golpe de Estado. Entonces da cuenta de cómo este momento convulso explota y cambia al grafito. Tenemos una gran viñeta dividida en varias partes en la que todavía se utiliza la tinta. Después del golpe se vuelve a utilizar el grafito hasta la muerte de Salvador Allende. Entonces el grafito marca los momentos, el inicio del golpe militar hasta la muerte de Salvador Allende. En las tres viñetas que ocupan el resto de la página se utiliza el grafito para marcar una diferencia con lo anterior, con la primera. Este recurso se empieza a ocupar en las páginas que representan los momentos claves del golpe, hasta la muerte de Salvador Allende. Es interesante que el inicio de la página sea todavía en tinta y una viñeta dividida en tantas partes da la sensación de que están sucediendo múltiples cosas a la vez, nuevamente, dando cuenta de un momento convulso y de pronto, con el cambio de lápiz grafito, pareciera ser como si todo estallara repentinamente, de golpe. En la figura 6 todavía se utiliza la técnica del grafito,
aunque la composición de las viñetas es distinta a la anterior. Ahora hay matices más oscuros que marcan también momentos convulsos. En la viñeta superior, el grafito está más marcado, acompañando los momentos de mayor intensidad antes del bombardeo o en el mismo momento del bombardeo. Esta técnica se da difuminando los paneles inferiores, en el inferior de la página, con trazos un poco más sueltos que en lo primero, retomando intensidad las viñetas que muestran los momentos anteriores a la muerte de Salvador Allende. Finalmente, cuando se representa este hecho, la imagen se desintegra a la par con el proyecto de Chile que se estaba dando en esa época. En este caso, las viñetas parecen ser insuficientes para contener la explosión del disparo y lo que eso significaba para el país de manera metafórica. Citando a Jorge Montalegre, las viñetas en una historieta permiten visitar un pedazo de la realidad. En los años de Allende, estas viñetas no solo permiten visitar fragmentos de la realidad, sino que a través de distintas técnicas, como la tinta, como el grafito, como la disposición de las viñetas, hacen posible comprender la intensidad de cada proceso en el que la violencia política se manifestó, generando consecuencias en lo más íntimo de la memoria chilena. Las viñetas, además, facilitan la delimitación de aquello que es fundamental mostrar. Las viñetas, hasta qué punto se explicitan los hechos más violentos, es decir, qué decido yo mostrar y qué decido yo saltarme para no caer en esa brutalidad innecesaria para entender el proceso completo. Lo que se ve potenciado con la técnica de la tinta, el grafito, los globos de texto, por supuesto, y las onomatopeyas que se habían dado en los casos anteriores, que añaden un contexto preciso a lo que está pasando, en donde se muestra solo lo necesario para entender los procesos y los actores involucrados. Esto me pareció particularmente importante porque hay partes de esta violencia política que material visual es súper difícil de encontrar, entonces era necesario reconstruirlo de alguna manera, pero no se podía caer en la brutalidad innecesaria y que eso fuera un impedimento para poder entender quiénes estaban involucrados, qué era lo que finalmente estaba pasando. En última instancia, este tratamiento de la violencia política permite realizar un ejercicio de construcción de la memoria. Permite generar un imaginario para aquellos que no fueron parte de ninguno de estos procesos, pero que ven hoy las consecuencias de aquello. Esto, en resumen, en palabras de Martínez Quintero, permite materializar los recuerdos del pasado en la medida en que el recuerdo actualiza el pasado, no solo porque de manera selectiva se elija un hecho o una experiencia, sino también porque tales eventos y tales hechos pasados terminan iluminando, sirviendo de guía, de orientación, a pesar de lo doloroso y lo traumático que haya sido, o tal vez por ello sirve para reconfigurar el presente, para resignificar las formas como los sujetos recomponen y reparan las concepciones de su realidad y las de los otros próximos o remotos. En la medida en que yo soy capaz de reconstruir este pasado, doy una guía de alguna manera para que los que siguen, pero los que no forman parte de este proceso puedan entenderlo, puedan de alguna manera saber cómo se están generando las consecuencias, cómo se fueron generando las consecuencias que ven hoy. Para finalizar, es importante entonces buscar nuevas formas al momento de construir estos discursos teñidos de trauma, de dolor, para llegar a quienes pueden hacer algo para no repetir el pasado, aquellos que todavía tienen en sus manos, literalmente, la posibilidad de decir nunca más. Muchas gracias. Los años de Allende, el guionista es Carlos Reyes y el dibujante es Rodrigo Elgueta. Bueno, la siguiente ponencia se llama Cuadernos de la Cárcel, Venturi y Jiménez bajo las dictaduras del Cono Sur, y la armaron Amadeo Gandolfo y Pablo Turmes, que suelen trabajar en dupla, y tienen currículum dinámico, y tienen currículum parecido, pero se los leo. Pablo es más grande. Amadeo Gandolfo nació en 1984, es licenciado en Historia, doctor en Ciencias Sociales, docente en la carrera de Sociología, becario postdoctoral del CONICET.
Su tesis de doctorado lleva por título La posición dibujada, política, oficios y gráfica de los caricaturistas políticos argentinos. Ha publicado artículos académicos vinculados a diversos temas de la historieta en revistas y en libros de Argentina, Brasil, Bélgica, España, Estados Unidos, y coedita con Pablo la revista web de crítica de cómics Kamandi, que es www.revistacamandi.com, Kamandi con K. Pablo Turner nació en 1979, es profesor de historia, magíster en historia del arte, doctor en ciencias sociales, docente de la carrera de licenciatura en comunicación social e investigador. Su tesis de doctorado lleva por título La excepción en la regla, la obra historietística de Alberto Breccia. Ha publicado artículos académicos vinculados a diversos temas de la historieta en los mismos lugares que... Ahí se juntan las dos biografías y comparte con Amadeo la revista. Y bueno, y publicó recientemente un libro que lo publicó en la biblioteca, que eso no está acá, la semana pasada. Y bueno, ahí los dejo con ellos. Estamos bastante ligados porque ellos suelen venir al archivo y porque además son muy curiosos y entonces van abordando distintos temas y buscando distintas cosas y preguntando. Bueno. Ahora, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar acá nuevamente y hablando de temas interesantes, complejos también. En realidad, en este trabajo confluyen dos intereses, por el lado de Amadeo y lo que venía por el lado mío. Tenía que ver en un principio sobre esta cuestión de lo irrepresentable de la historieta, ¿no? Como un problema formal, pero también como un problema ético e ideológico. Me refiero sobre todo específicamente a la cuestión de lo representable ligado al pasado traumático reciente o inmediato en los países latinoamericanos, en Argentina en especial. La cuestión de lo representable ligado a un pasado traumático ha sido y sigue siendo, ¿no? Sumamente discutido en otros campos, la literatura, el cine, las artes plásticas, pero en el cómic es algo que recientemente está explorándose y es un campo en crecimiento, así que estos estudios tienen que, o por lo menos nuestras investigaciones, están ligadas a justamente ese crecimiento de este campo, esa cuestión específica dentro de la historieta. Y tiene que ver con que las dictaduras del Cono Sur, y específicamente por ciertas características de las dictaduras argentinas y chilenas, implican una serie de desafíos claves a la hora de tratar de contar la parte de lo que decía recién Alejandro, ¿no? Una de las cuestiones es cómo contar sin banalizar, cómo contar sin caer en lo explícito, que provoque más rechazo que interés, etc. En principio la cuestión era rastrear cómo ha sido tratada la dictadura argentina en la historieta masiva en general, las revistas de publicación masiva, desde la transición democrática o la postdictadura, es decir, 1984, en adelante. Pero como suele pasar en las investigaciones, empezaron a surgir una serie de cuestiones que no estaban ahí al principio. Esto sobre todo con un ejemplo que fue conocido hace poco, en 2014, entre 2014 y 2015, que fue el de Lelia Bicoca, que era una catequista que está desaparecida y estuvo como prisionera clandestina en la ESMA, la Escuela de Mecánica de Armada, que fue el centro de mayor captura, desaparición y ejecución de presos políticos y desaparecidos en general. Y lo que hizo esa mujer, sin ser dibujante, fue escribir un mini cómic que durante mucho tiempo no se conoció porque la compañera que había rescatado esas cosas, que estaba con ella y sobrevivió, no sabía qué hacer con eso y recién lo dio a conocer en 2014 debido a una cuestión de proceso legal de enjuiciamiento de los culpables. Entonces, cuando empezaron a surgir esas cuestiones, ahí aparece la pregunta de Die Uberman, ¿no? Que se hace frente a esas fotos precarias y pocas que hay de Auschwitz, ¿no? Que es sacadas por un prisionero, ¿qué hacer ante esas imágenes? ¿No? ¿Cómo comportarse uno como investigador de esta posición? Hablando con Judith, me menciona, y después lo empiezo a hablar con Amadeo, el caso además de un dibujante que se llamaba Franco Venturi,
que también estaba desaparecido y que había hecho ciertos dibujos, no desde su, digamos, una que estaba desaparecido, pero sí había estado previamente preso por cuestiones políticas, ¿no? Entonces había estado dibujando desde su prisión, pero también posteriormente esa experiencia, y hasta poco antes de su desaparición. Entonces también ahí surge la idea de estos dibujos urgentes, como igual de estas imágenes urgentes, ¿no? Volviendo de Uberman, es decir, esas imágenes que son producidas en el instante mismo del peligro y que terminan revelando en algún punto cómo funciona esa maquinaria que justamente es, por un lado, sistemática y generalizada, pero por otro lado tiende a invisibilizarse de tal manera que justamente lo que es muy difícil después es relatar cómo eso funcionaba, y de hecho muchas veces a un nivel más básico, es decir, que eso verdaderamente existió, ¿no? Lo que hace es, el gran crimen es borrar los cuerpos y borrar las huellas de los crímenes en esos cuerpos. Entonces, como dije antes, había una cuestión ética y metodológica también a la hora de cómo recomponer estas trayectorias, cómo reconstruir contextos de esas imágenes, qué nos dicen esas imágenes, esas trayectorias sobre ciertos procesos, y básicamente también entender que en esa reconstrucción, y bueno, por eso también tomamos el caso de, me pareció interesante con lo que ya había previamente establecido Jorge Montealegre sobre el caso de Luis Jiménez, ¿no? También un dibujante desaparecido que deja un legado, pero al mismo tiempo son sujetos sumamente olvidados, ¿no? Es decir, cómo reconstruir esas historias, recomponerlas en su contexto, porque todos son sujetos también históricos, y estas personas nacen de un momento, ¿no? Su arte, su oficio, su trabajo, sus imágenes, tienen que ver con un contexto más general, pero al mismo tiempo, ¿qué implican esos olvidos, ¿no? De hecho, de Franco Venturi hubo una retrospectiva en 2006, ahí se recuperó, se mostró la obra que sobrevivió, porque buena parte de su obra también fue destruida por los militares, y en coincidencia además 2006 con los 30 años del golpe militar, con los 30 años de su desaparición a principios de febrero del 76. Pero aún así, digamos, son personajes que no están tan canonizados como otros, ¿no? Tiene que ver también con esta posibilidad, a través de la construcción de estas trayectorias, de desviar un poco la mirada de los discursos más oficiales sobre los que se ha construido la idea de memoria, y que pasa algo inevitable, es decir, hay necesidades coyunturales políticas para poder establecer y además que poder defender y que eso permanezca, esos reclamos, y que tienen que ver con la evolución de ciertas vidas y sobre todo en general también con la evolución de las trayectorias políticas militantes de esos autores. El caso tal vez más célebre es el de Héctor Germano Oesterheld, ¿no? Como el desaparecido en la historieta argentina, que hasta que Judith no me desasnó, digamos, yo no me hubiese quedado con esa versión más canonizada, ¿no? El único desaparecido en relación a la historieta argentina, que además era un guionista, pero era un dibujante, es Héctor Oesterheld. Y me parece que Oesterheld también justamente tiene que ver con, en sí mismo sintetiza un poco estas tensiones que hay hacia el interior de la construcción de un discurso sobre la memoria, y que tiene que ver con, como dije antes, con básicamente esconder su militancia política y exponer su capacidad creativa como aquello que fue destruido, ¿no? A tal punto que hay muchas personas que piensan que fue desaparecido por ser el autor del Eternauta, cuando en realidad digamos, la historieta nunca fue algo que se considera peligroso para las autoridades, ¿no? Fue por su militancia política. Pero esa evolución también tuvo que ver con cierto rechazo a esa idea de militancia política que estaba asociada a un nivel de violencia, una confrontación, donde como para rescatar una figura había que poner en primer plano ciertas cosas, pero ocultar otras. Entonces, teniendo esto en cuenta, y ahora ya le cedo la palabra a Amadeo, quisiéramos tratar por lo menos de dar un paso para la reconstrucción de estas otras historias que también estaban ahí y que en algún punto se cruzan. Bueno, buenas tardes. Bueno, y acá viene un poco mi interés por el personaje Franco Venturi, que tiene que ver con una cierta exploración y una cierta hipótesis que yo tengo respecto de respecto del estilo de dibujo del humor gráfico de Argentina entre los 60 y los 70. Para mí hay un pasaje entre finales de los años 60 y principios de los 70
en el cual se pasa de un estilo de dibujo más metapictorial, más de líneas claras, más influenciado por la animación, muy influenciado por Saul Steinberg, a un estilo de dibujo que, a falta de otra palabra, es más textural, carnoso, hinchado, etc. Y que da lugar a una nueva generación de dibujantes, que están, por ejemplo, Limura, Cassioli, Fontana Rosa, Sabat, que toman otro tipo de representación. Dentro de estos dibujantes, justamente yo tampoco conocí la obra de Franco Venturi, Franco Venturi era un gran representante de esta tradición más grotesca, por decirlo de alguna manera, que intentaba representar la fealdad. Venturi tiene una trayectoria y una vida muy interesante. Es un buen día además para recordar a Venturi porque hoy es el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Perteneció al grupo Espartaco, que era un movimiento pictórico muy influenciado por el muralismo y por ellos se llamaban la nueva figuración, por el muralismo mexicano. Estas son algunas de sus obras más tardías, pero al mismo tiempo Venturi, que el grupo Espartaco era un grupo con gran incidencia en política, o sea, con una obra profundamente política, también tiene una militancia que comienza en 1968, cuando comienza a formar parte de la Juventud Peronista de San Fernando. Y en 1970 este grupo se integra a las Fuerzas Armadas Peronistas, uno de los dos, las ramas armadas del movimiento peronista en los 70. En 1972, 29 de julio, mientras trabajaba en la conformación del peronismo de base en la provincia de Buenos Aires, fue detenido, torturado, interrogado, sometido a un simulacro de fusilamiento. Venturi urgido por la carencia, comenzó a dibujar y a dejar un registro de sus días en la cárcel, de la pequeñez de las habitaciones, que se prestan tan bien para el tamaño claustrofóbico de los cuadritos de historieta, la falta de privacidad, la tristeza, la violencia estatal a flor de piel y la esperanza de ser liberado. Venturi es liberado en 1973 a raíz de la amnistía que medio que se ve obligado a imponer Héctor Cámpora, el presidente elegido, porque la gente estaba en las puertas de las cárceles reclamando por los presos políticos. Y ahí produce un cambio en su estilo, en donde deja de lado la pintura y comienza a dibujar exclusivamente y a participar de revistas de humor gráfico e historieta de los años 70 en Argentina. Ahí para nosotros hay dos series muy interesantes. Una es la serie esta que están viendo acá atrás, que es la serie del Pacto Social. El Pacto Social fue un intento del Perón de controlar la inflación y de controlar el conflicto social a través de un pacto entre los empresarios y los obreros. Y lo que muestra acá Venturi son una serie de personajes. Ahí ven, está José Bergelbach, que era el ministro de Economía, que continuamente están oprimiendo, digamos, asfixiando a los trabajadores. Y luego, y esta serie es muy interesante porque Venturi no la publica, porque no consigue ninguna revista que esté interesada en la misma. Esto es un dato que nos brindó Mabel Greenberg, que fue su compañera hasta su desaparición. Y luego la otra serie que es muy interesante es que se podría llamar Rememoraciones y Fantasías del Encierro, en la cual hay dos tipos de chistes. Por un lado, chistes de preso, que es como una variación del chiste tradicional del humor gráfico, chiste de preso, que es como más o menos como el chiste de náufrago, solamente que en vez de el enemigo en vez de ser la naturaleza es la sociedad. Y la serie de El Baño, que es particularmente grotesca. Acá ven unas imágenes particularmente crudas. Básicamente es una serie en donde hombres van al baño desesperados, además letrinas, lo cual también recuerda su experiencia en la cárcel, y continuamente, como una especie de circuito continuo, las heces caen sobre personajes que están espiándolos y les caen encima los mismos personajes que están aliviándose en el baño, y que de alguna manera es una especie de, un recuerdo de la cárcel, pero también es algo que tiene algún tipo de comentario social sobre esta continuidad de la violencia y este pasaje de ciertas esperanzas revolucionarias de los años 60 a un panorama que cada vez se comienza a volver más oscuro. Es interesante preguntarse por qué Venturi decide pasar, si bien él siempre dibujó, porque bocetaba ante sus pinturas y porque dibujaba generalmente, es interesante pensar por qué de pronto decide pasar definitivamente a esto que podríamos llamar humor gráfico. Y además es muy interesante porque también Venturi no es un optimista. Realmente en sus dibujos se puede ver, casi que se puede avisar la derrota desde el primer momento.
Como Pablo dijo, una explicación tiene que ver probablemente con un crecimiento del humor gráfico en Argentina a partir del año 71, en las que las revistas de humor gráfico que en 1971 se imprimían 3 millones de ejemplares, en 1974 se imprimían 10. O sea, Satiricón, Hortensia, una serie de revistas muy importantes, producen una popularización del estilo, del humor gráfico, que sospechábamos, podemos aventurar que Venturi realizó el pasaje para alcanzar un público más amplio con su mensaje político, y también porque el humor de los tempranos 70 compartía una coordenada estética con su arte plástica. Bien, listo. A la vez a nosotros nos interesaba también, como dijo Pablo también, continuando el trabajo que hizo Jorge Montalegre, compararlo un poco con Luis Jiménez, que es uno de los pocos, creo, si no nos equivocamos, creo que es el único dibujante chileno desaparecido, porque Jiménez, si bien tiene un arco de vida que es a la vez más radical y a la vez su estilo gráfico es mucho más tradicional. Él primero dibujaba humor picaresco, pin-ups, en las revistas de los 60 de Chile. A mitad de los 60 parte a México a probar suerte en la industria mexicana, con bastante mala suerte, pero sin embargo realiza un viaje a Cuba en el cual cambian un poco sus coordenadas mentales y vuelve convencido al Chile de los años 70 a participar del experimento de Quimandú, impulsado por el gobierno de Allende. Quimandú, no quiero darle cátedra a ustedes que son chilenos, pero era la editorial que Allende fundó para transmitir un mensaje pedagógico a la población. En realidad no la funda, sino que expropia la editorial Zigzag y intenta transmitir un mensaje pedagógico a la población acerca de las reformas, acerca de las novedades, acerca de este proceso político que se estaba dando. Jiménez publica en las revistas Cabro Chico, que era la revista infantil, La Firme, que era una revista política, y Ganso. Y al mismo tiempo él también milita en el movimiento de izquierda revolucionario, que comenzó siendo un movimiento guerrillero, después pasó a ser un movimiento de masas, intentó ser un movimiento de masas, y en estas revistas Jiménez básicamente dibuja fábulas infantiles, adaptadas al contexto del socialismo democrático chileno, en donde, por ejemplo, Blancanieves denunciaba el egoísmo de los capitalistas, y también produce un personaje, Juanito Garabates, que también era un personaje que denunciaba los monopolios, denunciaba la incidencia norteamericana en Chile. Lo interesante de juxtaponer estos dos casos para nosotros es un poco ver estas historias de vida que son un poco diferentes, y también estos estilos gráficos que son muy diferentes, pero que terminan confluyendo en una misma destino, que es la desaparición. Y que en alguna medida nosotros, la conclusión a la que finalmente arribamos es que, por supuesto, los dictadores, los torturadores, no eran críticos de arte, y que en definitiva el estilo de dibujo, o uno puede ver un Venturi un estilo mucho más ácido y mucho más denuncialista, y en Jiménez un estilo más amable, pero que en última instancia, como bien dijo Pablo, lo que importaba, lo irritante era su militancia política, en dos espacios muy diferentes, pero en dos espacios que para los militares inmediatamente fueron considerados el enemigo. Entonces, esto es un poco lo que queríamos compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. La última de las ponencias antes que abramos a debatir es de Diana Gómez, que se llama El humor de hoy, un espacio de crítica y oposición a la dictadura militar en Chile, 1987-1988. Diana es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, estudiante avanzada de la Maestría de Análisis del Discurso de la Universidad de Buenos Aires, integra el equipo de redacción de la revista de la Red de Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea, es integrante del Grupo de Estudios Cultura, Medios y Sociedad en América Latina, es docente de la UNPAS en el ciclo de inicio universitario y en la Cátedra de Escritura y Argumentación de la carrera de Abogacía. Es autora y coautora de artículos publicados en Argentina y en el extranjero. Sus principales temas de investigación giran en torno a las relaciones entre la cultura, el humor gráfico y la política en América Latina.
Y Diana es colombiana, pero está viviendo en Argentina, está disputándose la nacionalidad. He pedido nacionalidad argentina, pero llevo 8 años allí, así que bueno, ya he incorporado un poco a la cultura argentina. Que por cierto, ya que hay aquí representantes, muchas gracias. Bueno, yo me siento como, ya un poco lo he dicho, el año pasado estuve también acá en Santiago, no en este congreso, sino en uno de uso hispano, sobre el humor, algo así, no recuerdo muy bien el nombre. Yo estoy como iniciando la exploración de temas que tienen que ver con Chile. A pesar de ser colombiana, de vivir en Argentina, vengo a estudiar Chile. Así que, bueno, América Latina me interesa. Si en algún momento después puedo ir a Brasil, bueno, está todo bien. Voy sumando. Entonces, lo que voy a presentar hoy es también igual una exploración así como muy rápida también sobre este suplemento que la revista Hoy publicó entre 1987 y 1988. Fueron 6 suplementos de humor de Hoy, que publica la revista en ese momento bajo la dirección de uno de los humoristas que trabajaba en la revista Hoy, que era Rufino, Alejandro Montenegro, y del cual también hizo parte Jorge Montalegre, que está acá, que también me ha ayudado y me ha colaborado mucho, así que le agradezco. Y bueno, eso también quiero decirlo, que como pequeña exploración se inserta dentro de un proyecto un poco más grande que dirige Mara Burkhardt, sobre humor gráfico en dictaduras del Cono Sur. Entonces está Brasil, Argentina y Chile. Entonces, yo lo que hago es partir un poco de cómo se entiende o cómo entendemos el humor, ¿no? O sea, cómo tomamos esas piezas gráficas como artefactos culturales que nos permiten acercarnos un poco a unas identidades o construir una serie de identidades colectivas, y que en el mismo momento en el que se construyen esas identidades también permite crear un otro, ¿no? Y cómo se construye ese otro. Entonces, en esa medida, el suplemento, yo no les hablo mucho, no sé, sobre la revista Hoy, porque imagino que algo, bueno, no sé, los argentinos, pero la revista Hoy surge en 1977, 1977, bajo la dirección de Emilio Filippi, que venía de Ercilla, otra revista gráfica también. Él estuvo acompañado en esta revista por también, no olvidé el nombre, Abraham Santibáñez, y por la redacción de Hernán Villas, ¿sí? O sea, personajes que dentro de Chile, dentro de la prensa gráfica, son bastante conocidos, ¿no? Entonces, dentro del suplemento, yo lo que veo un poco, lo que traté de hacer un poco es ver en algunas de sus viñetas, porque es bastante lleno de recursos y de imágenes, el suplemento, y de textos también muy ricos en ironía, en dobles sentidos, en sarcasmos. Tomo algunos para esta ponencia. Uno de ellos es el de Demolobos, que ahora veíamos algo de él, ¿no? En el archivo. Y esta, por ejemplo, me parece muy curiosa.
cómo juega con el significado de esta palabra, ¿no? El auto. Y a partir de ello entonces muestra diferentes situaciones del Chile de ese momento, ¿no? Habla sobre el automóvil, pero en la segunda hoja vemos autocontrol, autocensura, autobombo, hay otra es autodeterminación, y la que me pareció muy curiosa es la que está al final, autodescuartizamiento. Y esto me pareció como bastante interesante porque cuando uno ve la imagen, ese cuerpo mutilado, ¿no? ¿A quién representa esas pequeñas fracciones de ese cuerpo mutilado, ¿no? Para, si nos ubicamos en el contexto, ¿no? Está 1987, se está hablando ya sobre el plebiscito, ¿no? Que se va a celebrar en octubre 5 del año 88, que por cierto se cumplieron 30 años en este momento. Y es como un llamado de atención, ¿no? Para todas estas organizaciones de izquierda o de centro izquierda, o más bien como opositoras, disidentes del régimen, ¿no? Para hacerle frente a lo que ya todos de cierta manera sabían que iba a pasar. ¿Qué iba a suceder? Bueno, que Pinochet se iba a postular para la presidencia, ¿no? Que era lo que se iba a votar en el plebiscito del 88. Entonces me pareció bastante interesante porque ellos, además de hacer esa crítica a la dictadura, ¿no? Que ahora lo vamos a ver en otras imágenes, también hacen un llamado de atención a aquellos organismos o partidos o movimientos políticos para hacerle frente al régimen. De Guillo es bastante curioso porque se ven bastantes imágenes de este tipo en el suplemento, y es esa burla constante, esa ironía constante, esa burla hacia las realizaciones o las supuestas realizaciones de la dictadura, ¿no? Y veía también como de manera constante una burla a como la supuesta intelectualidad de esos miembros del régimen, que me parecía bastante significativa. Entonces, en el segundo, realmente toda la caricatura se está hablando sobre las inundaciones, ¿no? Que es uno de los temas también bastante recurrentes, o una de las situaciones bastante recurrentes, ¿no? En Chile, y bueno, no solamente en Chile, sino creo que en muchos países, no sé si solamente América Latina, Argentina, Colombia, igual, bueno, sí. Cuáles eran las soluciones, ¿no? Y cómo ellos disfrazaban, ¿no? El mismo régimen disfrazaba un poco o planteaba como lo hace allí Guillo, diciendo que todo está bien, ¿no? Que la situación está controlada. Entonces cuando se mira el dibujo, ¿no? Evidentemente no hay ninguna situación controlada, ¿no? Y el final, que es la familia viviendo, o sea, resguardándose de la inundación sobre el techo de la casa, planteando un poco o haciendo visibles, me parece, todas las situaciones sociales, las desigualdades económicas que el mismo régimen había generado o profundizado.
Este es uno de los textos que como seleccioné de Hernán Millas, que me parece también muy interesante, porque ya en ese momento, o sea, para el año 87, después de una serie de sucesos también y de aperturas que se habían dado como a lo largo de toda la dictadura, la última es hacia el año 85, después de las protestas, de las primeras protestas del año 83, empieza como a surgir de cierta manera una gran oposición al régimen, y creo que es un poco más abierta en ese momento. Y Hernán Millas acá en este texto ya, lo van a hacer otros dibujantes también, Rufino también principalmente, empiezan a utilizar nombres propios de funcionarios o exfuncionarios de la dictadura, ¿no? Y esto también me parece que es importante porque en Chile sí hubo un momento en el que la dictadura prohibió la imagen y prohibió el humor gráfico dentro de estas revistas que hacían oposición a la dictadura. Entonces, el hecho de que se mencione, de que se den nombres propios, me parece que fue como bastante significativo, ¿no? En este texto, él menciona a dos funcionarios de la DINA, ¿sí? Y bueno, con la característica de su escritura, ¿no? De su pluma, bastante sarcástica, de cómo se burlaba de las soluciones que se les planteaba frente al pedido de extradición que había sobre estas personas por parte de Estados Unidos. Esta viñeta de Albornoz, que a mí me hizo reír bastante, primero desde el título, ¿no? Que largo y ancho era mi feudo, buenísimo, y cómo ilustra, ¿no? a Pinochet, o sea, como un señor feudal, ¿verdad? Que decide y él toma todas las decisiones. Y también un poco aquí viene de nuevo como esta burla bastante significativa y recurrente por los humoristas a la capacidad intelectual de los miembros del régimen, en este caso principalmente de su líder, ¿no? del general Pinochet. En la esta me parece que ilustra bastante esa idea de burla a la intelectualidad de Pinochet, que también siempre fue muy discutido, ¿no? O sea, como que siempre fue un tema recurrente. Pero también me parece que obviamente está presente, ¿no? Y deja ver la violencia política, ¿no? Que el régimen llevaba a cabo. Si vemos, ¿no? Bueno, es bastante, a mí me causa mucha risa porque es Pinochet, es el señor feudal llegando a su reino, encuentra a uno de sus súbditos, ¿no? Dibujando y va a caer, que además era una de las frases, ¿no? Que se había iniciado como un movimiento desde el sur, si no estoy mal, de Chile, no recuerdo en este momento muy bien cómo se denominó, y lo primero que dice es: llévenlo preso. Ustedes ven en la siguiente página cómo se le tortura, ¿no? Cómo se le tortura pidiendo nombres. ¿Quién es? ¿Quién te dio la orden para escribir esto? Cuando llevan al reo, ¿no? Delante del señor feudal, dice: bueno, lo que pasa es que realmente lo que va a caer es la pared, ¿no? Y precisamente cae la pared. Entonces es bastante ilustrador.
Y este de Erpin, que me parece también cómo usa, ¿no?, el humor negro y cómo recurre a la ciencia, a la medicina, para hablar sobre la tortura, ¿no? Es muy significativo, muy ilustrativo. Que desde el mismo título es bastante interesante, ¿no? La educación cívica, lección 3, todo en una ortografía, ¿no?, que se sale, y cómo muestra las corrientes de opinión, cómo hacer, por ejemplo, acupuntura, ¿no? Acupuntura, y las especiales, las corrientes poco corrientes, o sea, cómo mencionan todo ese proceso de violencia política a través de todas estas metáforas o de todos estos usos de la medicina y de la ciencia que él va haciendo. Entonces, un poco lo que yo llegué como a concluir, pero de una manera también como muy abierta, ¿no? Esperando revisar otras la revista hoy un poco más en profundidad, es que los dibujantes y los humoristas para este momento se dieron cuenta o plantearon o dejaron o hicieron visibles todos estos problemas que eran importantes y que no se decían, no sé si eran tan fáciles de decir en la cotidianidad, y me parece que ellos dieron cuenta de eso, incluso un poco arriesgándose a contravenir lo que los artículos 8 y 24 de la Constitución en ese momento planteaban, ¿no? Esa restricción que, o sea, había libertad de opinión, había libertad de información, pero siempre con esto de que aquello que las personas o denunciar, la posibilidad de denunciar a una persona por propagar ideas que el régimen consideraba totalitarias, nunca definía que era totalitaria, ¿no?, por supuesto, fundadas en la violencia y en la lucha de clases. Y por tanto, obvio, la restricción de los medios de comunicación que expresaran este tipo de ideas. Entonces creo que fue significativo que ese suplemento de humor en ese momento, a través de esas metáforas burlonas, del humor negro, de la ironía, del doble sentido, dieran a conocer esto, lo hicieran visible. Y ahí retomo también unas palabras de Jorge en una entrevista muy linda que leí, que le hicieron en el año 2013, y es cómo ese humor político, cómo el humor ayudó un poco también a vencer ese temor, ¿no?, ese temor social frente al régimen. Y creo que esto, un poco las láminas que hemos visto hoy, ayudan a mostrar esta situación. Bueno, si les parece, abrimos a que hagan algunas preguntas sobre sus opiniones o debatamos un poco. Bueno, en realidad, más que nada sobre los temas que me interesan, voy a preguntar, perdón, el resto. Pero pensaba en estas figuras que retoman Amadeo y Pablo, y también sobre lo que discutía Diana recién. ¿En qué sentido piensan estas figuras respecto de las tradiciones? Ahí ustedes explicaban una distancia con los mitos construidos dentro de la memoria reciente en el mundo de la historieta, específicamente con Oesterheld. Pero respecto de esa legitimación social, por ahí
¿qué otras distancias entienden que pueden, o qué aspectos creen que pueden encontrarse recorriendo estas trayectorias o estos modos discursivos? Otros. Está muy bien tu pregunta. Vos, a ver si lo entiendo bien. Yo lo que creo también es que a partir, digamos, la idea no solo es rescatar figuras olvidadas y recanonizarlas, ¿no? O integrarlas a un canon. Por un lado, eso puede suceder, porque se puede interpretar, no estoy en desacuerdo, como una construcción, justamente, ¿no? Un proceso de reconstrucción de memoria. Pero me parece que no hay que perder de vista que no dejan de ser personas que, específicamente, sobre todo el caso de Venturi y de Jiménez, ¿no? Que estaban en posiciones marginales respecto a la culturalmente hablando, ¿no? Entonces, no perder ese posicionamiento, de poder ver a la cultura y a un momento específico de estos países desde esa posición. No quiero decir marginal, porque hay como un cierto regodeo respecto a ser marginal, yo desconfío, pero decir, de cierto descolocamiento, ¿no? Porque, digamos, no tiene que ver solo con la construcción del discurso oficial de la memoria, o más o menos oficial, sino también tiene que ver, digamos, cómo eso está conectado con otra construcción ya más canonizada de la cultura en general. Y evidentemente muchas veces la historieta y el humor gráfico no forman parte, más allá de algunas excepciones, de ese corpus mayoritario. Entonces me parece que justamente esas figuras olvidadas también tienen que ver con episodios olvidados de la cultura de los países. Entonces me parece interesante rescatar y revisar esos momentos desde esas posiciones bien excéntricas, digamos así, ¿no? Así que no estaban en el centro de la cuestión, evidentemente, al punto que, como pasa en estos ejemplos, son personas olvidadas, ¿no? Doblemente olvidadas. Así que más allá de, por supuesto, ciertos circuitos, ¿no? y ciertos rescates posteriores, no dejan de ser marginales frente a un gran relato de reconstrucción de memoria, reconstrucción cultural en términos generales. Sí, me parece que coincido con lo que dijo Pablo, también en alguna medida, también, por ejemplo, a mí me pasó, yo escribí mi tesis sobre estos temas y hasta que mucho después de terminar mi tesis no lo conocía a Venturi, y en general las posiciones más, también hay una idea, por ejemplo, también está bueno a veces revisar ciertas figuras canónicas, y eso también fue un poco lo que hice yo en mi tesis, a la luz de sus compromisos políticos. Uno piensa, yo siempre doy el ejemplo de Landru, que por un lado hay una versión canónica de su historia, de quién era él y qué hizo por el humor gráfico argentino. Básicamente fue un defensor de la libertad de expresión y que le clausuraron revistas y etc. Y detrás de eso muchas veces se olvida o se obtura el hecho de que Landru pertenecía a un entramado muy denso de vínculos que incluían en gran medida también al estamento militar y que gran parte y no solamente al estamento militar, sino al periodismo más canónico argentino, y que gran parte de su supervivencia y de su lugar también tiene que ver con eso. No es solamente porque fue resistente en algún momento, sino más bien tiene que ver con toda esta otra cuestión que generalmente se deja un poco de lado. Entonces, en ese sentido, sí, me parece que es interesante recuperar lo marginal de estos personajes, pero también recuperar lo marginal de personajes más canonizados. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero hacer un comentario algo tal vez ingenuo, nada protocolar. Yo realmente los quiero felicitar y agradecer a ustedes, porque yo creo que dentro de la historia de la historieta en Latinoamérica, yo que soy autor, estoy en una posición muy privilegiada. Estoy viviendo esta experiencia, lo que significa que la academia esté investigando estas dimensiones del arte que siempre han sido tomadas como dimensiones menores. Entonces lo que está haciendo es
abrir nuevos caminos de estudio, de análisis de la relación, esta curiosa relación entre imagen y texto, que yo creo que nos van a llevar a lugares que desconocemos. Y además, a mí como autor, yo soy uno de los autores de la novela gráfica Los años de Allende, que Alejandra tan hermosamente describió, y yo mismo me autosorprendo de cómo trabajos que tal vez uno los hace, pero no dimensiona cómo pueden abrir nuevas puertas de análisis. Por eso digo, me siento privilegiado estar en esta posición, en este momento, observando esto. Yo creo que todos los dibujantes que ya han desaparecido, que han muerto, que han construido un siglo completo de una tradición, no lo están viviendo, y por eso me he sentido muy responsable. Así que quiero agradecer eso de todo corazón, agradecérselo, y a todos los que están organizando también dibujos que hablan, porque nos llena de honor y nos incentiva a seguir experimentando, creando y sacando nuevos trabajos. Así que muchas gracias y un aplauso de todo corazón para ustedes. Y ahora yo quiero sí hacer la pregunta, voy a volver a lo académico. Sí, yo creo, bueno, justamente esta mesa plantea una problemática que, como bien dicen ustedes, nos enfrentamos a cómo, que fueron frases que ustedes dijeron, cómo nos enfrentamos a plantear imágenes crudas o soslayarlas y pasarlas por de lado, que en los mismos trabajos que yo tengo en carpeta en este momento, que yo estoy desarrollando, yo mismo los planteo. ¿Cómo enfrento escenas terribles? Y es el tema de memoria es un tema que yo por lo menos tengo 4 libros en carpeta que estoy trabajando y que voy a trabajar. Entonces, va a ser una disyuntiva que yo voy a tener. Pero, aquí viene mi pregunta. ¿Creen ustedes que en algún momento, también la pregunta para todos, cada uno ve si responde o no, tiene que en un momento pasarse a una crudeza, atreverse a mostrar la crudeza? Esa es mi pregunta. Particularmente creo que sí, hay que mostrarla porque es parte de los procesos, sobre todo en este tipo de periodo, pero sí hay que saber mostrarlo, o sea, hay que saber cómo articular esa exposición, porque como hemos comentado, se puede pasar por el lado sin entender completamente qué es lo que está pasando, o bien se puede explicitar innecesariamente. Pero para mí sí es necesario mostrarlo, o sea, y las viñetas precisamente permiten mostrar hasta cierto punto, mostrar hasta que sea necesario y mostrar hasta que se entienda, pero sin caer en lo grotesco, básicamente. Pero creo que, porque esta es una novela gráfica que se publicó en el 2015, entonces llega a un público posterior a la historieta que se creó en dictadura, por ejemplo. Pero sí, y como llega a un público posterior, llega a un público más juvenil, por lo tanto hay que tener cuidado con qué mostrar en cuanto a la violencia, pero sí creo que es necesario mostrarla porque es parte de los procesos de la vida humana, básicamente. No, yo igual que Mariana. Alejandra. Soy Alejandra. Alejandra, sí, igual que Alejandra, considero que sí se deben mostrar. Tú eres dibujante también, gráfico, ¿sí? Yo no sé, considero que el trabajo de ustedes es fundamental, o sea, y sobre todo en procesos o en periodos o en contextos en los que hay represión, ¿no? En los que hay censura, en los que hay limitaciones. Me parece que se debe hacer, y casi que diría como que hay que hacerlo, es como casi una obligación, no sé, desde mi punto de vista. Que sí, se puede caer, obviamente, en el humor, es ambiguo también, y bueno, digamos que también va generando costumbres no sé, y esa misma ambigüedad a veces puede hacer que pase desapercibido en un momento dado o para algunos, pero no siempre es así. O sea, y
Y creo que la genialidad de ustedes como dibujantes está precisamente en eso, o sea, en romper esa ambigüedad o esa ambigüedad que tiene el humor, ¿no? O que tiene en este caso, bueno, yo lo hablo desde el humor gráfico, no sé, y político, ¿sí? Porque por ahí no todo el cómic, como lo veíamos, ¿no?, de esta mañana es político, bueno, esto, pero si está centrado en estos temas, sí. Y que a veces esos recursos retóricos que ustedes utilizan son fundamentales, ¿no? Gráficos o verbales, me parece fundamental. No, bueno, con respecto a si representar o no representar, hay un caso muy claro que es una de las historias que están en Sudor Sudaca de Muñoz y Zampayo, que básicamente es una historia en donde hay una secuencia donde se cuenta un secuestro y una tortura, y Muñoz decide no dibujarlo porque básicamente él dice: yo no puedo hacer esto, yo no puedo dibujar esto, y cómo lo resuelven pegando partes de los guiones, o sea, la descripción de las escenas de los guiones escritos por Zampayo. A veces a mí con el tema de representar o no representar me parece que hay que caminar una fina línea, porque puede terminar volviéndose una espectacularización. En algún momento se me hablaba de torture porn, y en ese sentido me parece que hay que tener mucho cuidado y, bueno, mucho respeto para poder hacer algo que impacte por su crudeza y que sea crudo, pero que a la misma vez no produzca algún tipo de placer superficial al ser representado. Es algo como bien complicado de realizar, más cuando estamos hablando de procesos políticos bien fuertes y que efectivamente se cobraron muchas vidas. Es algo también que se pregunta muchas veces Joe Sacco cuando hace sus historietas: hasta dónde llegar, qué representar, cómo ser fiel a lo que dicen los participantes, a lo que vivieron. Y él, bueno, lo resuelve por el lado de la documentación exhaustiva. Me parece que hay ahí como varias estrategias y que son la elección de una, bueno, produce tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso. Yo creo que tu pregunta es clave, no tiene una respuesta fija, ¿no? Depende del momento, la coyuntura, de quién lo hace. Y además se le suma otra cuestión, que es más o menos representar algo o no, cómo hacer. Hay una teoría de derecha que se llama bastante dibujar o no, sobre el fines de la dictadura, ¿no? Tiene que ver con este interrogante: se hacen dibujando. Que también fue un debate en la sociedad argentina en el año 83, 84, cuando empiezan a revelarse más explícitamente las cosas que la dictadura, y se convirtió en el small show del horror, ¿no? Duró unos meses, una especie de sobreexplotación, ¿no?, de la dictadura exploitation, sería, del medio de comunicación, que lo único que logra al final es insensibilizar, ¿no? Y lo banaliza en un sentido que, bueno, ahora podemos pasar a otra cosa, porque esto ya ocurrió. Pero sin ir más lejos, cuando las páginas mostraba Alejandra, ahí también se veían que si ustedes se enfrentaron a un relato archiconocido y sumamente recorrido en la historia de Chile, y ahí la pregunta era cómo contar esto de otra manera. Esa otra manera, en su caso, es el lenguaje historietístico, y que tiene que ver, entre otras cosas, con las metáforas gráficas, pero también con la puesta en página, ¿no?, con esta cuestión de las técnicas. Porque ahí me parece que hay, digamos, cómo uno ordena el relato, y a través de ese orden es qué posición política toman los autores, político-ideológica, si se quiere, ¿no? Porque no hay inocencia en contar. Estás eligiendo qué contar, que no puedes contar todo tampoco, ¿no? Mucho menos en una historieta. Pero creo que en ningún medio en general. Como no puedes abarcar todo, tenés que hacer un recorte. ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera lo presentás? Y yo creo que, bueno, digamos, eso, como dije al principio, depende de qué es lo que tengas que contar y en qué situación se esté contando eso. Pero bueno, siempre es un dilema ético de cualquier creador, me parece. Bueno, es una pena por cerrado, acá me quedó abierto un tema, pero me parece que puede seguir charlando así fuera del auditorio, ¿no? Respecto de
bueno, creo que todas las ponencias cruzaron la idea de cómo mostrar la violencia, de cuán sutil se puede ser y sobre todo de cuándo es el momento para contar algo y de qué manera. No, creo que también los contextos históricos determinan un poco los modos en que se cuentan. Bueno, gracias a todos.